Más que Dios, nadie. Mira lo que dicen por ahí. Aquí vengo a narrar lo que está pasando. No significa que lo apoyo o creo en ello. Necesitas verlo y darme una opinión honesta. Vamos a ir al grano. Intentará explicarlo. Resumen de la historia. Al acercarse su muerte, reveló un secreto aterrador. Nadie ha capturado la imaginación pública como Teresa. La mayor destructora de la paz es el grito del niño inocente no nacido. Madre Teresa, un símbolo de compasión, amor y misericordia, jamás será olvidada en la historia. Creó un legado que perdurará por generaciones. Sin embargo, detrás de sus actos desinteresados de servicio, un oscuro secreto atormentaba su alma. Sin duda, la persona más sacrificada que he conocido. No creo que haya ningún ser humano que no crea en Dios. El mundo la honró como una santa en vida. Susurros de una oscuridad oculta la acechaban en cada paso. Sin embargo, antes de morir, reveló algo aterrador que sacudió los cimientos de su legado. ¿Qué podría ser esta revelación? ¿Un pasado turbio, un pecado oculto o una verdad demasiado poderosa para ignorar? Acompáñanos mientras desentrañamos las revelaciones de Madre Teresa. Número 1. Madre Teresa, conocida como Santa Teresa de Calcuta desde 2016, tiene una imagen pública compleja y multifacética. Admirada por su trabajo caritativo desinteresado, recibió el prestigioso Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir la pobreza y la angustia, consideradas amenazas a la paz. A lo largo de su vida, fue celebrada y reconocida con numerosos premios y títulos honoríficos, siendo consistentemente clasificada entre las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la tienen en alta estima, considerándola una santa y buscando su intercesión. Sin embargo, junto con el elogio, Madre Teresa también ha enfrentado críticas significativas. Algunos han expresado preocupaciones sobre la calidad de la atención médica proporcionada por su organización. Se ha sugerido que ciertos bautismos en lechos de muerte fueron conversiones forzadas y se le ha acusado de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas cuestionables. Sin embargo, nunca dijo una palabra. Pero antes de su muerte rompió su silencio y reveló un secreto aterrador. Número 2. El viaje de Madre Teresa a la India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Anese Gotsabojaxiu, conocida como Madre Teresa, el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano. Fue bautizada el día siguiente a su nacimiento y más tarde consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. Madre Teresa era la hija menor de Nicola y Dranafile Bojaxiu. Su padre, quien estaba involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919 cuando ella tenía 8 años. En sus primeros años, desarrolló una profunda fascinación por las cautivadoras historias de misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A la tierna edad de 12 años, ya había decidido dedicarse a la vida religiosa. Esta determinación inquebrantable solo se fortaleció el auspicioso día del 15 de agosto de 1928 mientras se arrodillaba en oración en el sagrado santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar que frecuentaba en sus peregrinaciones. A los 18 años, en 1928, se despidió de su hogar y emprendió un viaje para unirse a las Hermanas de Loreto en el monasterio de Loreto en Rathfarnham, Irlanda. Su propósito era aprender inglés, ya que era el idioma de instrucción para las Hermanas de Loreto en la India, donde aspiraba a convertirse en misionera. Lamentablemente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia residía en Skopje hasta 1934 antes de mudarse a Tirana. En 1929, finalmente llegó a la India y comenzó su noviciado en la serena ciudad de Darjeeling, enclavada entre las majestuosas montañas bajas del Himalaya. Fue aquí donde se sumergió en el aprendizaje del bengalí y también comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa situada cerca de su convento. El memorable día del 24 de mayo de 1931 abrazó con alegría sus primeros votos religiosos, inspirada por la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Eligió adoptar el nombre de Teresa, sin embargo, dado que otra monja en el convento ya había elegido ese nombre, decidió honrarlo utilizando su ortografía en español. Número 3.
la llamada misionera de Madre Teresa se concretó cuando hizo sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937 mientras trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto en Entelli, al este de Calcuta. Adoptando el título de madre siguiendo la tradición de Loreto, dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. A pesar de disfrutar la enseñanza, Madre Teresa se sintió cada vez más inquieta por la pobreza en Calcuta. Lo que la perturbaba era que no se sentía en paz, a pesar de ser misionera. La hambruna de Bengala en 1943 y la violencia durante el Día de la Acción Directa en agosto de 1946 alimentaron aún más su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Darjeeling en 1946, Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior para servir a los pobres de la India por Jesús. Buscó y obtuvo permiso para dejar la escuela. En 1950, estableció las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como el atuendo de la orden. El 10 de septiembre de 1946, Teresa tuvo una experiencia profunda a la que más tarde se referiría como la llamada dentro de la llamada. Durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, se sintió impulsada a dejar el convento y asistir a los pobres, viviendo entre ellos. Esta llamada fue vista como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, notó que, aunque desconocido para muchos, la hermana Teresa se había transformado en Madre Teresa. En 1948, emprendió su labor misionera con los empobrecidos, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un simple sari de algodón blanco adornado con un borde azul. Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y realizó un entrenamiento médico básico en el Hospital Holy Family en Patne antes de aventurarse en los barrios marginales. Antes de dedicarse por completo a los desamparados y hambrientos, estableció una escuela en Motigeel, Calcuta. A principios de 1949, Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres que sentaron las bases para una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos rápidamente capturaron la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para la congregación diocesana que más tarde evolucionaría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación brindaría cuidado a los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas, descuidadas por toda la sociedad. Personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. La compasión de Madre Teresa no terminó ahí. Inauguró su primer hospicio en 1952 con la ayuda de los funcionarios de Calcuta, transformando un templo hindú abandonado en el hogar Nirmal Hriday para los moribundos, que se puso a disposición de las personas empobrecidas de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente renombrado como Kaligat, el hogar del corazón puro. Aquellos admitidos en la instalación recibieron atención médica y se les permitió fallecer con dignidad siguiendo sus respectivas creencias religiosas. A los musulmanes se les proporcionó el Corán para leer, a los hindúes se les dio agua del Ganges y a los católicos se les administró el sacramento de la extrema unción. Madre Teresa describió esto como una muerte hermosa, donde individuos que habían vivido en la indigencia podían dejar este mundo con amor y compasión. Además, estableció un hospicio específicamente para personas con lepra al que llamó Shantinagar, Ciudad de la Paz. Las Misioneras de la Caridad, la organización fundada por Madre Teresa, estableció clínicas de atención a la lepra en todo Calcuta, ofreciendo tratamiento médico, vendajes y alimentos a los afectados. A medida que el número de niños sin hogar crecía, las Misioneras de la Caridad también comenzaron a acogerlos. En 1955, Madre Teresa abrió Nirmala Sisu Bhavan, el Hogar de los Niños del Corazón Inmaculado, como un refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un aumento en reclutas y donaciones, lo que llevó al establecimiento de hospicios, orfanatos y leproserías en toda la India para los años 60. En 1965, se estableció una Casa de las Misioneras de la Caridad en Venezuela con 5 miembros. Posteriormente, se abrieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria. En 1968 y durante los años 70,
la congregación inició casas y fundaciones en Estados Unidos y en varios países de Asia, África y Europa. En 1963, se fundaron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad, seguidos por una rama contemplativa de las Hermanas en 1976. Tanto católicos como no católicos fueron acogidos en los colaboradores de Madre Teresa, los colaboradores enfermos y sufrientes, y los misioneros laicos de la caridad. En respuesta a las solicitudes de varios sacerdotes, Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes en 1981, junto con Joseph Langford, estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1984 para unir los objetivos vocacionales de las misioneras de la caridad con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la Congregación de Calcuta, que inicialmente contaba con 13 miembros, se había expandido a más de 4.000 hermanas que supervisaban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad a nivel global, atendiendo a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Para el año 2007, las misioneras de la caridad incluían aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas a nivel mundial, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. Número 5. Caridad sin fronteras. Madre Teresa expresó su identidad de varias maneras, afirmó que era albanesa por sangre, india por ciudadanía y monja católica por fe. Aunque trabajó principalmente en India, ocasionalmente viajó fuera del país por motivos humanitarios. En 1971, visitó Belfast durante una época problemática con 4 de sus hermanas. Se dice que enfrentó presión de clérigos de alto rango que creían que el enfoque del trabajo misionero debía dirigirse a otros lugares. A pesar de la bienvenida y el apoyo local, Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. ¿Había algún secreto detrás de su partida o vio Madre Teresa algo que la hizo preferir irse antes que quedarse? Pronto lo descubriremos. No solo renovó comunidades enteras. En 1991, Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las del terremoto en Armenia. También hizo su primer regreso a Albania, donde inauguró un hogar de los Hermanos Misioneros de la Caridad en Tirana. Para 1996, los misioneros de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en los misioneros de la caridad había crecido de 12 a miles, sirviendo a los más pobres entre los pobres en 450 centros en todo el mundo. El primer hogar de los misioneros de la caridad en Estados Unidos se estableció en el área de South Bronx en Nueva York, y para 1984 la congregación tenía 19 establecimientos en todo el país. Número 6. En la búsqueda de consuelo, Madre Teresa rezaba y contemplaba en silencio, conectándose con Jesucristo, su santo rostro y su corazón. Sin embargo, en privado, luchó con dudas y tuvo dificultades con sus creencias religiosas durante casi 5 décadas hasta el final de su vida. Expresó una profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por su falta de fe. ¿Significa esto que Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está por revelarse. Esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada por una noche de vacío, no fue única para Madre Teresa, ya que otros santos, incluyendo a Teresa de Lisieux, tuvieron encuentros similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de dudas, Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII en 1958 durante una misa de Requiem. Sin embargo, este respiro fue de corta duración, ya que su sequedad espiritual regresó poco después. A lo largo de 66 años, Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, notablemente al arzobispo de Calcuta y al sacerdote jesuita Celeste Van Exen, su asesor espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. Ella solicitó específicamente la destrucción de estas cartas, temiendo que desviaran la atención hacia ella en lugar de hacia Jesús. Sin embargo, todas las cartas se pueden encontrar en el libro Madre Teresa, ven y sé mi luz. En estas cartas, Madre Teresa le dice a su amigo Michael Van der Pitt que Jesús lo ama mucho, pero que ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Busca pero no puede ver, escucha pero no puede oír, ora pero no salen palabras. Número 7.
Le pide a Michael que ore por ella para que pueda entregarse completamente a Jesús. En la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Daus Caritas Est, se menciona 3 veces a Madre Teresa. El Papa utiliza su vida como ejemplo para demostrar que rezar a Dios no nos impide ayudar a los demás, sino que es la fuente de nuestro amor y servicio. Madre Teresa misma dijo que la oración y la lectura de libros espirituales nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de orar. Aunque su orden no formaba parte de las órdenes franciscanas, admiraba a Francisco de Asís. Su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella, y las hermanas de la caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como un gesto de gratitud después de la comunión. Su compromiso con el ministerio y sus votos comparten muchas similitudes con los de San Francisco, quien otorgó gran importancia a la pobreza, la castidad, la obediencia y la entrega a Cristo, dedicando gran parte de su vida a servir a los empobrecidos, especialmente a aquellos afectados por la lepra. Esto es solo el comienzo, premios y reconocimientos. Madre Teresa recibió un pasaporte diplomático por parte del gobierno indio. Fue honrada con el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional en 1969. Además, le fueron otorgados varios otros prestigiosos reconocimientos indios, incluyendo el Bharat Ratna, el premio civil más alto de India en 1980. Navin Chawla escribió su biografía oficial, publicada en 1992. Curiosamente, en Calcuta es venerada como una deidad por ciertos hindúes. En honor a su 100º aniversario de nacimiento, el gobierno indio lanzó una moneda especial de 5 rupias. El 28 de agosto de 2010, una cantidad significativa de dinero fue destinada para recordar los fondos que Madre Teresa tenía al llegar por primera vez a India. La presidenta Pratibha Patil reconoció el impacto de Madre Teresa, destacando que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con saris blancos con bordes azules, se convirtieron en un faro de esperanza para los marginados, ancianos, desamparados, desempleados, enfermos terminales y abandonados por sus familias. Los esfuerzos de Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el premio Ramón Magsaysar por la Paz y el Entendimiento Internacional en 1962. La citación del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que llevó a la creación de una nueva congregación. Para principios de los años 70, Madre Teresa se había convertido en una figura renombrada a nivel mundial. Su ascenso a la fama comenzó con el lanzamiento del documental de la BBC de Malcolm Muggeridge en 1969, titulado Algo hermoso para Dios, seguido por la publicación de un libro con el mismo nombre en 1971. Muggeridge, en su propio viaje espiritual, enfrentó desafíos técnicos al filmar el documental debido a las malas condiciones de iluminación en el hogar para moribundos. Número 8. ¿Qué sucedió después? Inicialmente creían que el material capturado sería inutilizable, pero al revisarlo en Inglaterra, se encontraron con imágenes excepcionalmente bien iluminadas. Muggeridge atribuyó esto a una luz divina milagrosa de Teresa, mientras que otros lo atribuyeron a una nueva y muy sensible película de Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, profundizando su conexión con Madre Teresa. Durante este periodo, ganó reconocimiento y admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el inaugural Premio de la Paz Juan XXIII, reconociendo su dedicación al servicio, su encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos para promover la paz. En 1976, también fue honrada con el Premio Pacem in Terris. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización de Madre Teresa avanzó rápidamente. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino también de gobiernos y organizaciones civiles. En 1982, fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su servicio excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos premios, culminando en la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996, se le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Además, su tierra natal, Albania, le presentó el Honor de Oro de la Nación en 1994. Sin embargo, su aceptación de este premio y de la Legión de Honor haitiana provocó controversia.
Madre Teresa enfrentó críticas por su apoyo percibido a figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell. Incluso escribió una carta al juez que supervisaba el juicio de Keating pidiendo clemencia. Eso no es todo. Madre Teresa fue honrada con títulos honoríficos de universidades en India y Occidente. Recibió el premio Balzan en 1978 por sus esfuerzos en promover la humanidad, la paz y la hermandad entre las personas, así como el Premio Internacional Albert Schweitzer en 1975. Durante su visita a la Universidad de Scranton en el noreste de Pensilvania en abril de 1976, se le otorgó la medalla La Estorta por el servicio humano por el presidente de la universidad, William J. Byron. Madre Teresa animó a la audiencia de 4.500 personas a conectarse con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea proporcionando alimentos o difundiendo alegría y amor. Expresó que las personas empobrecidas pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en forma de sufrimiento. En agosto de 1987, se le otorgó un doctorado honorario y se dirigió a una reunión de más de 4,000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, enfatizando la importancia de realizar pequeños actos con inmenso amor al servir a los más pobres entre los pobres. A lo largo de su vida, Madre Teresa fue consistentemente clasificada entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup, ocupando la primera posición varias veces durante los años 80 y 90. En 1999, fue reconocida como la persona más ampliamente admirada del siglo XX, según Gallup, superando a todos los demás por un margen significativo. Su popularidad se extendió a través de varios grupos demográficos, excepto entre los muy jóvenes. Pero como se dice, la fama trae consigo sus críticos, y Madre Teresa no fue una excepción. Número 9. Madre Teresa enfrenta críticas. Las perspectivas indias sobre Madre Teresa no son siempre positivas. Arup Chatterjee, un médico nacido y criado en Calcuta, activista en los barrios marginales durante los años 80 antes de mudarse al Reino Unido, afirmó que nunca vio a ninguna monja en esos barrios. Su extensa investigación, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y otros familiarizados con las misioneras de la caridad, fue detallada en un libro de 2003 que criticaba a Madre Teresa. La acusó de promover un culto al sufrimiento y presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta, exagerando los logros de su misión y malversando fondos y privilegios. Señaló que algunos problemas de higiene, como la reutilización de agujas, mejoraron después de su fallecimiento en 1997. Eso es solo el comienzo. Durante su mandato como alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, Vikas Ranjan Bhattacharya expresó que Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad, criticándola por glorificar la enfermedad en lugar de proporcionar un tratamiento adecuado y por tergiversar a Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. A pesar de estas críticas, el partido Bharatiya Janata, un partido político de derecha hindú, tuvo enfrentamientos con Madre Teresa por su apoyo a los Dalits cristianos, pero la elogiaron después de su muerte y enviaron un representante a su funeral. Y cuando parecía que el polvo se había asentado, sucedió algo más. El Vishva Hindu Parishad se opuso a la decisión del gobierno de otorgarle un funeral de Estado, afirmando que su principal lealtad era hacia la Iglesia y que su trabajo social era secundario, acusándola de mostrar sesgo hacia los cristianos y de participar en bautismos encubiertos de enfermos terminales. En un homenaje destacado en la portada, el quincenal indio Frontline refutó las acusaciones como claramente falsas y mencionó que no tuvieron impacto en la percepción general de sus contribuciones, particularmente en Calcuta, elogiando su compasión altruista, vigor y coraje. El autor del tributo criticó su postura pública contra el aborto y su afirmación de ser apolítica. En febrero de 2015, Mohan Bhagwat, líder de la organización de derecha hindú Rastriya Swayamsevak Sangh, sugirió que la intención de Madre Teresa era convertir a los individuos a los que servía en cristianos. Número 10. Muerte de Madre Teresa. Sufrió un ataque cardíaco en Roma en 1983 mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989, se le implantó un marcapasos. En 1991, tras sufrir neumonía en México, experimentó más problemas cardíacos. A pesar de ofrecer renunciar como cabeza de las misioneras de la caridad,
las hermanas de la congregación votaron para que se quedara, y ella accedió. En abril de 1996, se cayó y se rompió la clavícula. 4 meses después, fue diagnosticada con malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de someterse a una cirugía cardíaca, su salud continuó deteriorándose. Henry Sebastián de Souza ordenó a un sacerdote realizar un exorcismo con su consentimiento cuando fue hospitalizada por primera vez con problemas cardíacos, ya que creía que podría estar bajo ataque. El 13 de marzo de 1997, Madre Teresa renunció como líder de las Misioneras de la Caridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto en San Tomás, Calcuta, durante la semana anterior a su funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por su servicio desinteresado a personas de todas las creencias, organizando un funeral de Estado para ella. Durante el servicio, el cardenal secretario de Estado Ángelo Sodano, en representación del Papa, entregó una homilía conmovedora. La noticia del fallecimiento de Madre Teresa fue recibida con dolor y tristeza tanto por comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles, alabando su compromiso con el cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados, considerándolo un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que Madre Teresa encarnaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo. El Vaticano reconoció la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Besra, una mujer india, como un milagro. Esta curación fue atribuida a la aplicación de un relicario con la imagen de Teresa, del cual Besra afirmó que emergió un rayo de luz que curó su tumor canceroso. Sin embargo, su esposo y cierto personal médico afirmaron que el tumor fue erradicado mediante tratamiento médico convencional. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a Madre Teresa, allanando el camino para su canonización. Este milagro involucró la curación de un hombre brasileño con múltiples tumores cerebrales en 2008. La investigación de este milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Brasil. Tras un proceso exhaustivo, la Congregación para las Causas de los Santos completó su investigación y emitió un decreto reconociendo el milagro. Madre Teresa fue beatificada en 2003 y más tarde canonizada como santa en 2016 debido a estos milagros reconocidos. Entonces, sucedió lo inesperado. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco canonizó a Madre Teresa en una gran ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El evento contó con la asistencia de decenas de miles de personas, incluidos representantes gubernamentales de 15 países y 100 personas sin hogar de toda Italia. La misa de canonización se transmitió en vivo por el canal del Vaticano y en línea, permitiendo a audiencias de todo el mundo presenciar el momento histórico. En el lugar de nacimiento de Madre Teresa, Skopje, se anunció una celebración de una semana en su honor. En Calcuta, India, donde dedicó su vida a servir a los pobres, las misioneras de la caridad celebraron una misa especial para conmemorar su canonización. El 4 de septiembre de 2017, la hermana Mary Pramapierik, líder de las misioneras de la caridad, anunció que Madre Teresa sería honrada como la única patrona de la arquidiócesis de Calcuta. Durante una celebración para conmemorar el primer aniversario de su canonización, se realizó un anuncio especial durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Sousa, líder de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta, confirmó que la Madre Teresa sería designada como copatrona junto a Francisco Javier. Este significativo honor fue anunciado tras un año desde que fuera canonizada el 4 de septiembre de 2016. La hermana Mary Pramapierik, cabeza de las misioneras de la caridad, reveló la noticia durante la ceremonia, destacando el profundo impacto y la devoción continua hacia la Madre Teresa en Calcuta y más allá. Además, es importante recordar que antes de su fallecimiento, la Madre Teresa compartió secretos inesperados sobre su vida interior. A pesar de su reputación de difundir sonrisas y amor incondicional, ella luchaba en silencio con un profundo vacío y una sensación de insatisfacción. Siempre brindó calidez a los demás, pero en su corazón anhelaba lo mismo para ella misma. Se sintió sola y distante de Dios, deseando intensamente su presencia pero sin experimentarla plenamente. Temerosa de no estar a la altura de las expectativas de Jesús,
enfrentó una lucha interna que pocos conocían. Este anuncio y revelación reflejan la complejidad de su humanidad y la profundidad de su fe, resonando aún más con aquellos que encuentran inspiración en su vida dedicada al servicio desinteresado. La Madre Teresa continúa siendo una luz guía y un ejemplo de compasión y entrega para personas de todas las creencias alrededor del mundo. Espero me apoyes dejando tus comentarios. Más que Dios, nadie. Amén. Gratitud.